Ok chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hay muchísimo que descubrir, muchísimo que estudiar, varios principios que sacar del texto y de todas formas aplicar a nuestra vida, así que vamos a comenzar de ya. Me supongo que tienen sus Biblias abiertas o quizás sus celulares ahí donde están, sus dispositivos con la Biblia. O si no, obviamente ya lo van a ir estudiando quizás luego, mientras escuchan la grabación, pero está bien. De todas formas, vamos a tener que utilizar mucho la Biblia en esta clase porque vamos a estar descubriendo pasaje por pasaje y palabra por palabra qué es lo que la Biblia está queriéndonos decir a cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 y luego yéndonos verso por verso, ¿vale? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El último versículo vamos a tener tal vez que ahondar muchísimo más, ya que es un texto que muchas veces se han peleado por la interpretación. Así que quizá vayamos a ver las dos interpretaciones, y este estudio bíblico se trata que sea lo más centrado posible, lo más neutro posible. Yo sé que aquí estamos personas de diferentes denominaciones en cuanto a doctrinas secundarias, así que vamos a tratar de explicar ambas interpretaciones como para que todos quedemos satisfechos con el estudio bíblico. Así que vamos a comenzar con el verso 1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Podemos ver aquí lo que dijimos anteriormente, la similitud en cuanto a la estructura de la salutación que Juan usa aquí. Esta es una de las evidencias que dicen que el apóstol Juan, que escribió el Evangelio, fue el mismo que escribió esta epístola. Y hasta el día de hoy, obviamente, nadie lo pone en tela de juicio. Dice lo que era desde el principio. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Juan, y si pueden ir a sus Biblias ahí al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, comienza muy similar a como aquí la epístola está comenzando. El Evangelio de Juan comienza así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora leamos el versículo 1. Lo que era desde el principio en la epístola, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Lo que era desde el principio. Ahora, seguimos. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Para referirse a Jesucristo usa la misma expresión, el verbo, el logos, como se dice. Entonces, asimismo, en el capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Juan, también usa la expresión en el principio para referir a la eternidad de Cristo, que Jesucristo no llegó a existir en el principio, sino era desde el principio. Esta palabra era da
da a entender la preexistencia de Dios, la eternidad de Dios. Es que Él no fue creado. Él era aún antes, después de todo lo creado. En el principio era el Verbo. Entonces, estas dos expresiones y esta estructura similar a la que ambas cartas comienzan es una de las evidencias que el apóstol Juan escribió ambas cartas. Y yo completamente estoy convencido de eso al leer toda la carta y ver que muchos de los principios que se enseñan en la epístola realmente son reflejadas en las enseñanzas que el autor del Evangelio de Juan dice que dijo su maestro Jesús. Un punto allí muy importante que enmarcar y poder darnos cuenta. Muy bien. Entonces, como punto número 2, Juan afirma también aquí que su testimonio, que lo que él está diciendo, tiene autoridad. Dice, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengáis vosotros comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten aquí algo muy importante. Juan dice en el versículo 1 lo que hemos oído y lo que hemos visto. Luego dice lo que nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice, lo que nosotros palpamos. Y luego repite lo mismo en el verso 3 y dice lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. O sea, Juan prácticamente está diciendo que eso lo que iba a contarles a la iglesia, eso lo que iba a instruirlos a ellos, venía con autoridad. Porque no venía de un mero pensamiento suyo, no venía de sí mismo, venía de Jesucristo, de quien él había sido testigo presencial. Él no solamente había oído sus enseñanzas, él no solamente lo había visto desde lejos, él había estado allí con él lo había palpado a él. Entonces él dice, yo estuve allí. Esto también es una evidencia de que fue el apóstol Juan, obviamente, porque el apóstol Juan fue muy cercano durante el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, por otro lado, también nos da a entender a nosotros mismos como enseñanza práctica lo que nosotros debemos entender cuando leemos la palabra de Dios. No es una palabra de un mero hombre, no es una palabra de un pensamiento humano, un filósofo pagano. Son palabras mismas de Dios, directamente vinientes de Dios. Son testigos fidedignos los quienes hablaron esta palabra. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Este es Dios hablándonos. Este no es ningún hombre declarando su propia sabiduría. Este libro es Dios declarando su infinita sabiduría a nosotros. Como un autor de un comentario dijo, esta es la carta de amor de mi Padre hacia mí. Y cada vez que nosotros leamos la Biblia tenemos que recordar esto. Este libro tan maravilloso es la carta de amor de tu Padre hacia ti. Léela. Sé instruido por ella, sé transformado por ella diariamente. Palabras para tomar en cuenta. Palabras para tomar en cuenta. Número 1, dice en el principio. Ya lo vimos que esa palabra ratifica la eternidad de Cristo. Como ya antes lo había hecho en su evangelio, resaltando la divinidad de Cristo y en lo posterior asimismo su humanidad, cuando dijo, lo palpé. Entonces, la palabra que aparece y dice desde tiene un énfasis en particular en esta epístola, porque habla de algo que no llegó a existir, sino que estuvo desde el principio, antes de todo lo creado. Él no llegó a ser un Dios, así como lo dicen ciertas sectas, como muchos afirman hasta hoy en día. Él es Dios, el Dios eterno desde el principio, antes de todo lo creado. Eso es lo que Juan quiere dejar bien en claro siempre en su evangelio y también aquí. Entonces, luego él dice, lo llama a Jesucristo el verbo de vida. Además lo llama la vida eterna. Juan llama a Jesucristo a quien pudo ver y palpar verbo de vida, ya que en él estaba la vida. Esto significa que él daría vida a aquellos que por naturaleza eran hijos de ira.
y muertos en sus delitos y pecados, como lo llama Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante, que de hecho es uno de mis capítulos favoritos. Entonces, esta vida que Jesucristo daría a aquellos que creyeran en Él no era una vida pasajera, no era una vida que hoy la tienes y luego no. Dice la Escritura que esta era una vida eterna, permanente, porque no descansaría en la confianza que Dios tiene en nosotros y en nuestras obras. Descansaría en el poder de Dios y en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Esto es muy importante, un punto muy importante que acentuar. Efesios 2 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por otro lado, también dice la vida eterna referente al mensaje que anunciaban. Él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, que la vida fue manifestada, esto os anunciamos. Es que con Jesucristo no solamente vino la redención de aquellos pecadores, sino también asimismo vino el Evangelio por el cual se haría efectiva esa salvación. En 1 Corintios capítulo 1 en adelante, Pablo dice, ha agradado a Dios salvar a los creyentes por medio de la predicación del Evangelio. Por otro lado, Romanos 1:16 nos habla que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Con Jesucristo no solamente vino la redención de los pecados, sino también vino el mensaje de salvación por el cual sería posible la salvación de los hombres. Muy bien. Luego, notemos esta particularidad de este pasaje. Primero, él dice que lo ha visto. Hemos visto, versículo 1. Luego, él dice lo que hemos contemplado. En otras traducciones dice lo que hemos observado. Visto, observado, visto, observado. Hermano Andrés, parecen muy similares. Bueno, no son muy similares. Cuando nosotros lo vemos en su sentido original, bueno, en el griego, estas palabras no tienen mucha similitud. Son dos cosas muy diferentes. El ver en el griego es harán, con H adelante, y significa ver físicamente. Yo ahorita no puedo decirles que los veo físicamente, ahorita estamos virtuales, entonces no podría usar esa expresión. Entonces esta palabra harán, visto, con H adelante, se llama ver físicamente. Sin embargo, la palabra que Juan usa para decir contemplado o observado es la palabra teastai. Después de la T, la H, teastai. Y esto significa observar minuciosamente al punto de conocer suficientemente al objeto de investigación. Es decir, este sentido de mirar es mucho más profundo que el otro. Esta palabra se usa en Juan 1:14 cuando Juan quiere decir y vimos su gloria. Y vimos, ahí usa la palabra teastai. Y Juan quiere testificar de que realmente él no solamente lo vio de pasada, sino que estuvo atento allí y realmente fue testigo principal de aquella gloria que Cristo mostró ahí durante todo su ministerio. Esta es una mirada mucho más profunda. Hermano Andrés, pero ¿por qué estamos viendo aquí estas palabras en griego y estas cosas? Porque es muy importante, porque esto nos deja una enseñanza realmente profunda a sí mismo. Esto, al observar, ya que por un lado afirma la autoría de Juan, al estar presencialmente con Jesús, y por otro, denota el interés que debe haber en nosotros cada vez que conocemos a Dios. Que el conocer a Dios no sea algo superficial. Que leer nuestra Biblia no sea algo quizás que lo hagamos por obligación o lo hagamos quizás a la ligera. Que el conocer a Dios sea un conocer mucho más profundo. Que no sea el harán, el ver nada más así superficialmente, sino sea el teastai, el ver a Dios lo suficientemente como para poder conocerlo aún más y más. Entonces, no conocer a Dios de una manera mediocre o superficial, sino adentrarnos en su palabra para ver cada misterio de su mensaje. Ahora, Pablo enfatiza también que lo palpó. Dice lo que palparon nuestras manos. Esta es una clara refutación, como lo vimos en la clase anterior, a algunos por allí falsos maestros docetistas que, recordemos que la palabra docetismo significa parecer. Ellos creían que Jesucristo era divino, pero que no era humano. Entonces, porque ellos tenían el concepto de que la materia era mala
y todo lo espiritual era bueno. Así que si Jesucristo era bueno, entonces no tenía por qué tener cuerpo, sino Él era netamente espíritu. Y Pablo le dice, no era solo espíritu. Jesucristo vino en carne, porque yo lo palpé. Esta es una clara refutación a aquellos docetistas que decían que Jesús no había venido físicamente, sino que parecía ser físico. Entonces, Jesucristo también lo dijo en Lucas 24:39, cuando Él resucitó de los muertos, que dijo, tóquenme, soy yo mismo. Un espíritu no tiene carne ni hueso, lo dijo en Lucas 24:39. Así que Jesucristo mismo declaró que había venido en carne y hueso, aún después de Él resucitado. ¿Qué podemos concluir de estos versículos que ya hemos estudiado? Podemos concluir 3 cosas. Para hacerlo mucho más rápido el aprendizaje, resumimos todo lo que hemos estudiado durante estos minutos en 3 principios. 3 principios que Juan dice aquí en estos versículos. 1. Juan afirma la deidad de Jesucristo al afirmar su eternidad de la misma forma que lo hizo en su evangelio. ¿Se acuerdan? En el principio. Número 2. Juan dice que mediante Cristo vino el mensaje de vida que salva al condenado y vivifica al muerto espiritual. ¿Se acuerdan del versículo 2 en adelante? 3. Él es Dios eterno, encarnado, viniendo a la tierra con un cuerpo físico, auténtico y no uno que parecía físico. ¿Se acuerdan que lo vimos después cuando él dijo palparon? Estos 3 principios son declarados por Juan en estos versículos. Entonces, vamos viendo más adelante para ver qué más descubrimos. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Interesante. La comunión de los santos con el Dios Trino. ¿Por qué, hermano Andrés? Si aquí Juan está hablando acerca de la comunión unos con otros. Bueno, el sentido amplio de esta enseñanza es que nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo produce la unión con nuestros hermanos. El amor eterno que el Padre derrama sobre nuestros corazones es ese amor eterno quien nos hace amar a nuestros semejantes y nos une a ellos. Entonces, Juan pasa a dar su primer propósito de escribir esta epístola. Esta era para tener comunión con todos, lo cual era fruto de nuestra comunión con Dios. Juan dice que nuestra comunión verdaderamente era con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Después de hablar de la comunión entre nosotros, esto quiere decir la iglesia, nuestra comunión no es meramente horizontal. O sea que estamos aquí todos, horizontalmente nos amamos, estamos unidos. No, esta unión no es meramente horizontal, sino es vertical. Que si nosotros amamos a Dios, entonces Dios derrama su amor sobre todos nosotros y hace que todos nosotros nos unamos y nos amemos. Entonces, el amor que Dios produce en nuestros corazones al ser convertidos nosotros, ese amor es quien nos hace amar de forma horizontal a todos los hermanos. Pero eso parte de manera vertical. De manera que Dios primero derrama su amor sobre nosotros para nosotros manifestarlo a nuestros semejantes. Entonces, esto es muy importante. Esta, pues, es la evidencia de que nosotros realmente tenemos a Dios. Porque amamos a nuestros semejantes. ¿Se dan cuenta? 1 Juan 4:8 dice eso. Que la evidencia de que nosotros amamos a Dios es que amamos a nuestros semejantes. Eso quiere decir de que Dios derrama, primeramente, su amor sobre nosotros y nosotros manifestamos ese amor a nuestros semejantes. Fíjate lo que dice Scott acerca de este pasaje. Palabras realmente maravillosas. Dice, esta comunión es lo que significa la vida eterna. Como el Hijo, que es la vida eterna, estaba con el Padre, así es su propósito que tengamos comunión con ellos y cada uno con el otro. La iglesia real
nunca llega a estar dividida a pesar de sus diferencias secundarias, sea en el lado administrativo, liturgia, lugar, cultura e incluso doctrinas secundarias, mientras la esencia del Evangelio sea predicado fielmente. Esto es muy importante enmarcar. La iglesia siempre está unida mientras tenga a Cristo en su corazón. No hay ninguna división, como dijo Miguel Núñez en su libro sobre la iglesia, no hay ninguna división que sea producida por un propósito puro. La iglesia en su esencia siempre está unida. La verdadera religión, dice Matthew Henry, es la que acerca más y más, día a día, a la persona a sus semejantes y a Dios. La verdadera religión es la que acerca más y más, día a día, a la persona a sus semejantes y a Dios. Produce la comunión con Dios y con los hombres, y no existe la una sin la otra. Es decir, que tú no puedes decir amar a Dios y no querer comunión con tus hermanos, y así viceversa. Lo uno ni lo otro pueden estar separados. Muy bien, entonces adentrémonos más y más en estos versículos. El versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si el verso 3 y 4 hablaban de la comunión con el Dios Trino que producía la comunión entre nosotros, ahora el apóstol Juan pasa a hablar acerca de cómo luce alguno que tiene comunión con Dios. ¿Cómo realmente anda alguien que tiene comunión con Dios? Y esto lo hace para que cada uno de nosotros nos examinemos y sepamos si tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, asimismo, en este versículo contrarresta la idea agnóstica que decía que el pecado no afectaba nuestra vida espiritual porque era parte del cuerpo. ¿Se acuerdan? Que decíamos que los agnósticos decían, bueno, solamente nos tenemos que cuidar nuestro espíritu, porque lo carnal no importa. El cuerpo es una simple cárcel para nuestro espíritu y no importa qué hagamos con el cuerpo. Somos tan intelectuales que no nos tenemos que preocupar por el pecado. Sin embargo, Juan contrarresta esto y dice que si nosotros andamos en luz, nosotros tenemos que vivir vidas santas. Entonces, el carácter de una persona está determinada por el Dios que adora. Si tú adoras a un Dios que es luz, tú también vas a andar en luz. Si tú adoras a un Dios bondadoso, misericordioso, también tú vas a ser misericordioso y piadoso para con los demás. Adoras a un Dios perdonador, tú también vas a saber perdonar a los que te ofenden. El carácter de una persona está determinada por el Dios que adora. Si adoramos a un Dios santo y bueno, también nosotros perseveraremos en estas mismas cualidades. Dios dijo, un llamado a la iglesia, le dijo, sed santos porque yo soy santo. En pocas palabras, imítenme a mí. C.H. Dodds dice algo muy impresionante. Escuchen lo que él dice. La iglesia es una sociedad de personas, que creyendo en un Dios de pura bondad, aceptan la obligación de ser buenas como Él. Hermano, pero nadie es bueno. Ok, no estoy diciendo que el creyente tenga una perfección en bondad, sino que estoy hablando de la confesión constante que éste tiene en su vida, la perseverancia que éste tiene en su vida espiritual. Un cristiano no es perfecto, pero es perseverante en una vida santa. El creyente no es perfecto, pero es perseverante en una vida santa. Persevera en imitar a su Señor. Esto es muy importante. Entonces, lo que Juan dice acerca de Dios, dice que Dios es luz. ¿A qué se refiere cuando dice que Dios es luz? Bueno, se refiere a dos cosas. Uno, habla acerca de la pureza y la santidad de Dios. No hay ninguna maldad oculta en Dios, sino que su pureza es expresada en su pura bondad por su creación y en todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace es bueno.
Aunque nosotros algunas circunstancias nos parezcan malas, terribles, Dios está permitiendo eso con un fin siempre bueno. A veces nosotros vemos a José en aquel pozo y podemos pensar, ¿no? Uy, José, ¿qué pasó? Tus sueños, ¿qué pasó? La revelación de Dios, ¿qué pasó? No se cumplió nada de lo que te dijeron. Sin embargo, nosotros no estamos viendo todo el panorama. Dios sí ve todo el panorama y no está viendo un José dentro de un pozo, está viendo un José siendo líder sobre todos. Esto es muy interesante. Nosotros vemos nada más un punto de todo el panorama. Sin embargo, Dios ve todo el panorama y todo lo que hace Dios tiene un fin bueno. ¿Qué más? Cuando habla que Dios es luz, nos habla de una luz que revela, una luz que guía. Nada puede estar oculto delante de Él. Los secretos más ocultos de los hombres serán descubiertos y juzgados por Él. Eso es lo que nos dice Romanos 2:16, que Dios juzgará los secretos de los hombres. Esos pecadillos que los hombres creían supuestamente que eran muy pequeños como para que alguien los descubra, Dios los va a descubrir y lo va a juzgar por ello. Asimismo, esta luz nos revela el camino real por el cual caminar. Ilumina nuestro sendero como lumbrera para no desviarnos ni tropezar. Así como dice el Salmo 119:105, que su palabra es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Entonces Dios es luz, Él guía, Él expresa su bondad mediante su carácter. Él revela los secretos más ocultos de los hombres. Él guía a sus redimidos. Luego dice, no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué significa esto? Los agnósticos creían que el conocimiento de Dios solo era accesible para algunos iluminados. Para algunos iluminados que se sometían a rituales extremos. Mas Juan dice que Dios es una luz que puede ser vista sin ninguna tiniebla que le oscurezca. Una luz tan brillante que no puede ser opacada por la más densa oscuridad. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla que lo opaque. Por otro lado, Pablo dice en su carta a los romanos de que Dios ha revelado su gloria mediante la creación. Es decir, que cualquier persona puede ver la creación y no puede conocerlo de forma profunda quizás a Dios, pero puede ver la evidencia de que hay un Dios quien hizo todo eso. Esta es una luz que no puede ser oscurecida por ninguna tiniebla. Una luz que está a evidencia de todo el mundo. Luego el apóstol Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él, refiriéndose a Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es un absurdo realmente decir que nosotros tenemos comunión con Dios cuando nosotros estamos andando en tinieblas. Es un absurdo. Nos engañamos a nosotros mismos diciendo eso. La verdad no está en nosotros cuando nosotros declaramos esto. Como Napoleón, que dijo que las leyes eran parte de la gente ordinaria y que él no tenía que ver nada con ellas porque él era una persona extraordinaria. Los hombres en su naturaleza caída tienden a quebrantar las leyes porque se creen tan superiores que no necesitan vivir con leyes. Ellos simplemente quieren hacer lo que le place. Sin embargo, Juan ataca la mentira de aquellos que decían tener un conocimiento tan alto que no se preocupaban por el pecado en su vida. Juan declara que ya que Dios es luz, en su significado de santidad y pureza, nuestra comunión con Él debe producir estas mismas características en nosotros. Eso mismo. Si tenemos a Dios por Padre, nosotros también vamos a parecernos a Él. Eso es lo que Jesús les declaró a los fariseos. Él le dijo, yo vengo del Padre, pero ustedes hacen lo que les dice su Padre. Y los fariseos le dicen, pero ¿cómo si nuestro Padre es Abraham? Y Jesús no les estaba dando a entender acerca de Abraham, a referirse al Padre, sino acerca de Satanás. Porque luego Jesús le dice, ustedes me quieren matar a mí. Y Satanás ha sido homicida desde el principio. Ustedes están siguiendo el ejemplo de Satanás, por lo tanto ustedes son hijos del diablo.
qué palabras tan fuertes, pero es la realidad. Cuando nosotros decimos seguir los caminos de Dios, asimismo también mostramos ello con nuestra conducta. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, asimismo nosotros mostramos con la conducta esa misma realidad. ¿Alguien ha escuchado la expresión de tal palo, tal astilla? Pues eso es lo mismo que pasa con nosotros cuando nos convertimos a Cristo. De tal palo, tal astilla. Por otro lado, Juan insiste que aquel que no haga esto, no practica la verdad. Ahora, la verdad tiene un significado, no solamente de un mero conocimiento, porque el apóstol Juan sabía que en ese entonces tal ciudad tenía a muchos intelectuales, conocían mucha verdad. Sin embargo, Juan no quiere decir un mero conocimiento de la verdad, sino una práctica de la verdad. El cristianismo, amados hermanos, es algo que hay que vivir. El cristianismo es algo que hay que vivir y la Biblia es algo que hay que obedecer. La verdad que ella contiene es algo que hay que conocer para después vivirla. Les comentaba acerca de lo que R.C. Sproul decía acerca de la Biblia. Él decía que es importante tener la Biblia en nuestras mentes, pero es mucho más importante practicarla. Versículo 7, vamos allá. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos vamos a detener un poquito más de tiempo aquí. Juan ilustra el principio ya antes mencionado, que una relación correcta con Dios nos hará tener comunión unos con otros. Ahora él dice, la sangre de Cristo nos limpia. ¿Qué significa esto? La sangre de Cristo nos limpia. Por un lado, Juan está refutando a los agnósticos que decían que Jesús no había venido en carne. Juan le dice que Jesucristo había venido en carne y su sangre fue derramada para expiación de nuestros pecados. Su sangre literal fue derramada por nuestros pecados. El apóstol Juan, al referirse a limpia, dice que su sangre, su vida, por así entenderlo, nos hace posicionalmente santos, pero al estar aquí en la tierra, aún aquí, somos perseverantes en andar en luz, pues aún no somos lo que debemos ser. Es decir, somos santos por un lado, posicionalmente santos por la sangre del Hijo de Dios, pero mientras estamos en esta tierra, aún llevamos una vida en santificación. Aún estamos en un proceso hasta llegar a ser perfectos. Primero de Juan 3:2 dice que aún no llegamos a esa perfección, pero vamos de camino a ella. Andar en luz no se trata de una impecabilidad. Se trata de una conducta y por tanto una práctica constante. Ese es el proceso de la santificación. Es una escalera que vamos subiendo hasta llegar al último peldaño, que es la perfección. Es una práctica constante de la verdad. El cristiano real está perseverando en imitar a su Señor. Martín Lutero dijo un concepto en latín que definía todo lo que estamos nosotros hablando. Él lo definía como simul justus et peccator, en latín. Y esto significaba, simul significa uno al igual que el otro, justus significa justo, et significa al, y peccator obviamente significaba pecador. Y Lutero quería decir con esta expresión, justos y a la misma vez pecadores. Justos y al mismo tiempo pecadores. Hermano Andrés, ¿cómo alguien puede ser justo y a la misma vez pecador? Bueno, esto se explica con la obra de redención que hizo Jesucristo por nosotros, al transferirnos su obediencia, al ser crucificado y pagar por nuestros pecados, haciéndonos limpios y sin mancha delante de Dios, posicionalmente santos por la obra de santificación de Jesús. Más aún, por nosotros mismos, no teniendo una vida completamente en impecabilidad. Es por eso que mientras estamos en la tierra, estamos en un proceso de santificación. Entonces, Martín Lutero lo explicaba con una analogía que posiblemente nos esclarezca un poco este concepto.
Él decía de que era como si un médico tenía un paciente muy enfermo y le decía al paciente: tengo la cura perfecta para tu enfermedad. Es una cura que te va a curar completamente. El médico introducía la cura y le decía que ya estaba sano. Sin embargo, el enfermo seguía postrado en la cama en ese momento. Pero la cura estaba constantemente yendo a través de su sistema, curando esa dolencia poco a poco en un proceso. Eso es lo que pasa cuando nos convertimos. No llegamos a tener vidas impecables de la noche a la mañana, pero ese proceso siempre está andando en nuestra vida. A diario estamos creciendo de gloria en gloria. Ese es el proceso de la santificación. No hay ningún creyente que me diga: yo creo en Dios, yo fui convertido, sin que la santificación se esté dando en su vida. Entonces Juan dice eso, que si nosotros decimos tener a Dios en nuestra vida, entonces nuestra vida va a reflejar eso, llevándonos a una perseverancia en una vida santa. La palabra limpia en el griego es katarisen. El verbo está en un presente continuo. Esto es a lo que yo les estaba refiriendo al decirle que este es un proceso que continúa sobre nuestra vida. Esta palabra se usaba para describir a ciertas personas que se lavaban o purificaban por medio de ritos para entrar a adorar a sus dioses. En este sentido, Pablo lo utiliza para decir de que la sangre de Cristo nos capacita y por ella tenemos entrada a la presencia de Dios. Isaías dijo que nuestros pecados hicieron separación entre Dios y nosotros. Sin embargo, la sangre de Cristo nos da el acceso a Dios. Es la escalera que Jacob divisó cuando tuvo esa visión. Es la escalera que conectaba a Dios con los hombres. La escalera de Jesucristo. Entonces, esta palabra asimismo denota que el sacrificio de Cristo, que es descrita por su sangre, obra en nuestra vida y no solamente expía los pecados, sino que nos equipa de santidad día a día hasta el final. Esta es una limpieza que Cristo produce en nosotros constantemente. Qué maravilloso es saber eso. Que la sangre de Cristo no solamente limpió mis pecados pasados, sino que limpió mis pecados pasados, presentes y futuros. Y el hecho de que yo entre a la presencia de Dios cuando esté en el cielo, no será por mí, será por la obra de Cristo. Esta es una verdad maravillosa. A mí realmente me llena de emoción explicarles el concepto de la santificación y la expresión de nuestros pecados. Es algo que nos debe llenar de gozo. Mira lo que dice Tomás de Aquino en su Suma de Teología, tercera parte, cuestión 49, artículo 1. Estas palabras maravillosas. Dice: Cristo con su pasión nos libró de los pecados, instituyendo la causa de nuestra liberación, con la que pudiesen ser perdonados cuando quiera, cualesquiera pecados, tanto presentes, pasados, futuros. Es como si un médico hiciese una medicina con la que pudiesen ser curadas todas las enfermedades aún en el futuro. Y aquí podemos ver reflejado el verso en Filipenses 1:7 que dice que la obra que Dios comenzó en nosotros la continuará hasta el momento de la venida del Señor Jesucristo, la finalizará, la concluirá en ese momento. Esto denota la seguridad que debe tener un creyente en la obra que Dios realice en su vida. Ahora, en el verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vemos en el verso 8 y 10 el propio engaño del pecador no regenerado. Hay dos formas que todo hombre natural niegue su pecado. O echa la responsabilidad de su pecado a otra cosa, o a circunstancias, o simplemente niega que haya algo de malo en su actuar.
Hay personas, como se demuestra en el verso 9, que dicen no tener pecado. Hay personas que echan la responsabilidad de su actuar, de su transgresión a otros, ya sea a su herencia biológica, ya sea a las circunstancias, a su temperamento, a su carácter, a su condición física, y hasta al diablo mismo le echan la culpa. Se han encontrado con personas que constantemente están diciendo, esto es por el diablo, ¿no? O si no, esta es la culpa del diablo, ¿no? Cuando son ellas realmente, por ellas mismas, seducidas por su propia carne, que son inducidas a ello. Realmente, sí, Satanás nos puso el anzuelo, pero nosotros vamos a ser juzgados por ir tras ese anzuelo. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay otras personas que se creen demasiadas correctas como para aceptar que han pecado. Esto es lo que nos dice el verso 10. Nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay personas que se creen demasiadas correctas como para aceptar que han pecado y merecen el justo juicio de Dios. Aún el diablo les adormece con palabras suaves para no despertar su conciencia y que se puedan arrepentir. Estos pueden aún estar dentro de las congregaciones. Ellos están allí creyendo que son cristianos, creyendo que son hijos de Dios. Ellos están ahí adormecidos por el diablo. Entonces, no es salvo aquel que constantemente nunca falta a los cultos, sino es salvo aquel que muestra mediante su obediencia que Dios habita en él. La seguridad de la salvación no depende de con cuánta frecuencia acudas a la iglesia, sino de con cuánta frecuencia vivas en obediencia a la ley de Dios. Mira lo que dice Carlos Wesley. Él dice, utilizando el lenguaje de nuestra propia iglesia, la correcta y verdadera fe cristiana no consiste solo en creer que las Sagradas Escrituras y confesiones de fe dicen completa certeza de que Cristo nos salva de la condenación eterna. Es la plena seguridad y completa certeza que alguien tiene de que por los méritos de Cristo sus pecados son perdonados y uno es reconciliado con Dios. Y de ello surge un corazón amante dispuesto a obedecer sus mandamientos. La fe real purifica los corazones, que obra por el amor mediante el Espíritu Santo. Lo purifica del odio, lo purifica de la soberbia, lo purifica de la ira, lo purifica del deseo impuro, de toda inmundicia e iniquidad. Por otro lado, esta fe lo llena de un inmenso amor hacia Dios y hacia toda la humanidad. Un amor que hace la obra de Dios, que se gloría en gastar y gastarse en pro de todos, que sufre con gozo no solo los reproches por causa de Cristo, sino que se burlen de Él, lo desprecien, que todos lo aborrezcan. También que todo lo que la sabiduría de Dios permite que la malicia humana y los demonios aún influyan en Él. Es una fe perseverante, que no le importa ser despreciado, no le importa ser aborrecido, ni aún no le importan las circunstancias quizás difíciles que le toque pasar en este mundo. Tremendas palabras de Carlos Wesley. Estas palabras salen de su sermón casi cristiano, que les recomiendo bastante que ustedes puedan leerlo. Va a ser de mucha edificación para su vida. Ahora, en el verso 9, Juan explica cómo es aplicada esa purificación o limpieza. ¿Cómo es posible esta purificación y limpieza? Versículo 9 del capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Entonces, ¿cómo es aplicada esta limpieza? Por la confesión sincera de la práctica habitual del creyente. Dice Riley, en la primera frase, Juan expresa una deuda que él le remite, y en la segunda es una mancha que él remueve. En la primera frase, el apóstol Juan dice acerca de una deuda que Dios remite,
y en la segunda, Juan expresa una mancha que Dios remueve. El creyente real, genuino, siempre sentirá la necesidad de confesarse día a día ante su Salvador, pues el espíritu que él tiene lo lleva a toda verdad, le mostrará su pecado y éste responderá a este impulso encontrando refugio en su Salvador. No así los paganos, no así los que están en el mundo sin Cristo. Porque aquellos no solamente cometen el pecado, sino que les da placer pecar constantemente. No solamente les da placer pecar constantemente, sino que invitan e incitan a otros a cometerlo, como dice Romanos capítulo 1, versículo 32. He ahí la diferencia entre un creyente, alguien que tiene a Dios en su vida, y otro que no lo tiene. Ambos pecan, sí, pero uno está en proceso de santificación. Su pecado va decreciendo poco a poco. Dios lo limpia constantemente. Dios lo está puliendo, lo está moldeando constantemente. Hasta llegar, obviamente, a un punto final de la santificación que es la perfección del mismo. Martín Lutero dijo: pensé que mi viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que el desgraciado sabía nadar y ahora debo matarlo todos los días. Esta es una frase que realmente en lo personal nos identifica, creo, a cada uno de nosotros. Pensamos que después del bautismo íbamos a vivir vidas rectas. Pensamos que después del bautismo nuestras vidas realmente iban a ser totalmente consagradas a Dios. Sin embargo, realmente con eso no acabó todo. Martín Lutero dijo: mi viejo hombre sabía nadar y ahora debo matarlo todos los días. La conclusión de todo esto que acabamos de estudiar se define en 3 puntos. 1. Juan en los primeros versículos declara la pureza de Dios y santidad que dicha persona que diga ser creyente debe imitar. No en un sentido de perfección, sino de práctica perseverante. Punto número 2. Es un absurdo decir que servimos al Dios de luz y no andar en su luz. Punto número 3, que lo dicen sus versículos finales. La expiación de Cristo es suficiente para perdonar todo pecado cometido por el creyente confeso. Estos son los 3 puntos que Juan enseña en estos versículos que ya hemos estudiado. Muy bien, ahora pasamos adentrándonos al capítulo 2 y vamos a ver primero los 2 versículos y con esto vamos a terminar. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él le dice: hijitos míos, estoy escribiendo para que no pequen. Este es el segundo principio que Juan tiene en su carta, que aquellos a quienes él remite esta carta no pequen. Juan no está tratando de acariciar los oídos de aquellos que estaban leyendo esta carta, como aquellos falsos maestros de segunda de Timoteo capítulo 4, que dice que acarician los oídos de sus oyentes seduciéndolos para que no escuchen la verdad. No, Juan es verdad, es un maestro cariñoso, es un maestro amoroso, pero sin embargo, él les exhorta bastante a guardarse en santidad. Juan está diciendo todo esto para que la fidelidad de Dios y misericordia para con ellos cause frutos de agradecimiento en obediencia. Ahora, si yo le dijera que si acepta a Cristo, sus pecados son perdonados tanto pasados, presentes y futuros, pensaría: bueno, entonces, ¿para qué guardarme la santidad? ¿No? Si Dios me va a perdonar siempre, entonces puedo pecar constantemente y ya está. Entonces, Juan no quiere que lo malinterpreten. Juan no quiere ser malinterpretado. Es por eso que dice que esto lo que está diciendo no es para que ellos perseveren en pecado confiados en que Dios los va a perdonar día a día, sino que esto lo que les está diciendo es para que ellos se guarden en santidad. La misericordia de Dios al perdonar nuestros pecados no es una excusa o algo por el cual nosotros pequemos constantemente. No, la misericordia de Dios es algo que en nosotros debe producir
agradecimiento, y ese agradecimiento se debe convertir en obediencia y se convierte en obediencia en un creyente genuino. Por eso es que el apóstol enmarca esto. Luego dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan hizo hincapié en la santidad y pureza de Dios, pero por lo contrario, el hombre falla constantemente. Entonces, ¿cómo puede ser posible que aquel pueda permanecer en la presencia de Dios? ¿Cómo puede ser que un hombre pecador que constantemente falla a Dios permanezca aún en la presencia de Dios? Y aquí entra la persona de Jesucristo. Juan utiliza la palabra en abogado, paracletos, que Jesucristo es nuestro paracletos. Esta palabra paracletos significa en el griego al lado de, en defensa de. Ilustra a una persona al lado de otra en actitud de defensa. Hoy en día, un abogado cualquiera, una persona que ejerce la profesión de abogado, mientras más dinero tú le des, mejor te va a defender, ¿no? O mientras más dinero tú le des, más rápido va a agilizar tu proceso y más rápido te va a sacar de un lío judicial. Pero con Jesucristo no pasa esto. Aunque hay muchos maestros que quieren dar a entender a la gente que Jesucristo es ese mismo abogado, que mientras más dinero le des, más va a ser un mejor trabajo para con tu vida. Hay muchos falsos maestros hoy en día declarando que el dinero que nosotros quizás demos a la obra de Dios tiene que ser grande para que nuestra bendición sea grande. Esto no es un concepto bíblico. Jesucristo es nuestro mejor abogado, no por lo que nosotros le damos, sino por el amor que Él siente por nosotros y por su misericordia y compasión hacia nosotros. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Él, Él tiene todo que ofrecernos a nosotros. Entonces, Jesús es un abogado no solo que defiende nuestra causa constantemente, sino que estuvo dispuesto a tomar la sentencia por nosotros, para que ahora seamos libres y entremos al trono de gracia por su vida justa. No es solamente importante la muerte de Cristo, sino la vida justa que Él tuvo, porque esa vida justa fue transferida a la nuestra, para que nosotros podamos entrar al trono de gracia. El versículo 2 dice, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Llegamos al pasaje controversial, y aquí voy a ser un poquito neutral, y para poder dar las dos interpretaciones, creo que las dos interpretaciones tienen sostén bíblico. Tengo hermanos que aceptan una interpretación y otros que aceptan la otra, y sin embargo esta no es una doctrina que divida a la iglesia, sino es una doctrina que tiene que generar comprensión en todos los hermanos, paciencia el uno con el otro, sabiendo de que realmente somos humanos de mente finita, que no entendemos el proceso de Dios, no entendemos la mente de Dios, porque Dios es un ser infinito. Entonces, primero definamos la palabra propiciación, para tenerlo muy bien en claro. Propiciación es un apaciguamiento de la ira de Dios, mediante el don de Dios. No es el hombre quien toma la iniciativa de la propiciación, ni siquiera Cristo, sino Dios mismo en puro, absoluto e inmerecido amor. ¿Recuerdan el pasaje de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera Dios amó el mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él sea salvo? Entonces es Dios mismo quien toma la iniciativa de dar este don, que es Jesucristo, a nosotros para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Jesucristo termina siendo la propiciación, el don que Dios proporciona para que la deuda que estaba en nuestra cuenta sea pagada. Cuando Juan dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, quiere decir que es aquel don que Dios ha dado por el cual está apaciguada la ira por nuestro pecado y abolida la condenación a la cual estábamos sujetos siendo transgresores de la ley. Esto no tiene que hacernos ver a Dios como un padre gruñón que solo
pensaba en castigarnos y un Jesús bueno que nos defendió de un Dios amargado. Porque hay muchos creyentes hoy en día que piensan eso. Ven a Dios Padre como un Padre amargado, meramente quería nuestra condenación, y ven a un Jesús bonito y bueno que vino aquí a salvarnos y a librarnos de la amargura de su Padre. La redención, la expiación por nuestros pecados, el plan de salvación fue en mutuo acuerdo. No es que Dios Padre estuvo en una posición y Cristo, Dios Hijo, estuvo en otra posición, sino que ambos estuvieron de acuerdo en este plan de salvación. Ambos estuvieron de acuerdo para que esto llegue a concretarse. Dios es un Dios de ira, pero también de amor y misericordia. Él mandó a su Hijo unigénito que aceptó voluntariamente si se podría llamar, rol de salvar a aquellos que crean en Él por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces, y no solamente de nosotros, dice el pasaje, sino por los de todo el mundo. Entonces, la mala interpretación primero de este pasaje puede llevar a uno a pensar de que la salvación que Dios dio es universal, de que al final todos van a ser salvos. A esta herejía se le llama universalismo, que dice de que Dios, a fin de cuentas, y en los últimos tiempos, va a salvar a todos en el mundo. Esto realmente es una doctrina falsa, porque esto sería un insulto a la santidad de Dios, pues su santidad y justicia determinan que el pecado del hombre debe ser castigado. Entonces, en la Escritura podemos ver que no todos serán salvos. Si la propiciación de los pecados, como dice en este pasaje, es la propiciación por los pecados de todo el mundo, eso determina el alcance al que puede llegar esta propiciación, mas no a la aplicación de ella, puesto que ésta es aplicada a todo aquel que cree en él. ¿Ok? Ahora, hay dos posiciones acerca de cómo ocurre la aplicación de esta obra salvífica en las personas. Hay una posición llamada básicamente el calvinismo y hay otra posición arminiana. Ambas creen en una gracia que capacita al hombre para que crea en Dios. Sin embargo, el alcance de esta gracia es lo que diferencia a estas dos doctrinas. Por un lado, la posición calvinista dice que esta gracia es una gracia especial, así la llama, es una gracia especial la cual es dada a aquellos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta elección es incondicional y Dios elige a este grupo de personas. Sin embargo, a otro grupo de personas simplemente ejerce su justicia sobre ellos. Dios no deja de ser justo por ello, porque por un lado muestra misericordia con unos para elegirlos y por el otro lado ejerce la justicia con aquellos que lo merecen. Los que reciben misericordia reciben lo que no merecen y los que reciben justicia reciben lo que merecen. Dios no deja de ser justo por ello. Comprendo muy bien esta posición y por eso es que no puedo tener conflicto con nadie que tenga esta posición. La posición arminiana, por otro lado, define el alcance de esta gracia como una gracia que ha sido dada para todo el mundo. Sin embargo, esta gracia no hace que todo el mundo pueda ser salvo, sino que esta gracia lo llaman una gracia preveniente. Esta gracia lo capacita al hombre para que el hombre pueda hacer pleno uso de su voluntad para rechazar o aceptar para que éste pueda ser salvo. Entonces, esto es básicamente lo que explican estas dos posiciones. Este versículo dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que por un lado quizás este verso quizás apoyaría la versión arminiana, pero los calvinistas también tienen fuertes explicaciones para este pasaje. Ellos hablan de que Dios en sí mismo sí pudo salvar a todos en algún momento, sí pudo salvar a todos, pero esto no determina la decisión que Él tomó al final de su plan de redención.
Entonces, esto solamente da a entender el deseo que Dios tuvo, más no el decreto que Él aplicó para con todos los que habían de creer. Entonces, pero, si alguno adopta una de las dos posiciones, está genial. Esto se trata no de un debate, sino de un estudio bíblico, por lo cual trato de ser lo más central posible. En Juan 12:46, por otro lado, Jesús da el propósito de su venida, y esta es para salvar a todo aquel que creyese en Él. Juan 3:16 declara que Dios amó a todo el mundo, mas no asegura la salvación de todo el mundo, sino asegura la salvación de aquellos quienes llegan a creer en su Hijo Jesucristo. Esto es bastante importante, y esto es una refutación al universalismo. Entonces, vamos a concluir básicamente este pequeño estudio acerca de estos pasajes que ya hemos visto, definiendo los puntos que hemos aprendido hasta el momento acerca de los últimos versículos. Muy bien, aprendimos de que el propósito de Juan, el apóstol, al escribir esta epístola, no era para que aquellos creyentes que le escucharan vivieran una vida libertinas, sino para que ellos no pequen. Luego, el principio número 2 es que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, que nuestras obras no contaron para ser salvos, sino únicamente la obra de Cristo, el don que Dios dio a nosotros para que podamos creer en Él. Aprendimos también acerca de la interpretación de este versículo que dice no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Recordemos que hay dos posiciones, la arminiana y la calvinista. Obviamente, esas dos corrientes teológicas tienen un extremismo radical que obviamente ya les llega a volverse una herejía en su rama más radical. Sin embargo, en su esencia misma, el calvinismo y el arminianismo sostienen fuertes argumentos bíblicos que los pueden hacer realmente entendibles. Y como dije anteriormente, y quiero terminar con esto, doctrinas secundarias como estas muchas veces llegan a producir el desprecio de algunos hermanos por otros que no sostienen sus puntos de vista. Las diferencias en doctrinas secundarias llegan a dividir en muchas ocasiones de iglesias sanas y fuertes. La diferencia entre las doctrinas secundarias llegan a producir en muchos casos jóvenes que están descubriendo la palabra de Dios y que llegan a tomar una actitud bastante egocéntrica acerca de la verdad que ellos conocen, bastante altiva, bastante soberbia. La verdad de Dios no tiene el propósito de que el hombre se envanezca del conocimiento que adquiere de ella. La palabra de Dios tiene el propósito de hacer de que el hombre conozca esta verdad, la aplique a su vida y la muestre a otros en amor y humildad. La humildad es lo que define a un maestro bíblico. Y esto los dejo bien en claro. Quizás muchos de ustedes enseñan en sus congregaciones, tienen sus doctrinas cardinales, y quiero que esto lo lleven en sus enseñanzas. La humildad y la comprensión para con otros hermanos es lo que a ustedes les hace un maestro bíblico y realmente excelente. Obviamente hay doctrinas que no son negociables. La deidad de Cristo, la naturaleza de Dios. Hay doctrinas cardinales que realmente no son negociables, que si yo tengo que debatir con aquel que está diciendo alguna herejía, lo hago y defiendo la verdad. Judas habla acerca de esto, que nosotros debemos defender la verdad, ser guardianes de la verdad. Sí, en doctrinas cardinales, pero en cuanto a doctrinas secundarias, como dije, no nos tenemos que agarrar los pelos y dividir a una iglesia o sentirnos más importantes nosotros por creer que nuestra doctrina acerca de ese aspecto es la absoluta. Con estas palabras termino esta clase y tenemos unos minutos para compartir con todos ustedes. Así que los micrófonos están listos, ustedes pueden abrirlos cuando ustedes gusten. Levantan la mano para que podamos escucharlos. Así que, ¿alguno tiene alguna pregunta?